Entonces otra vez me avisan, por favor. Em, Muy bien, me avisan. ¿Ya? Ya se ven. Ya. Perfecto. Bueno, ahorita de historia de México vamos a ver Guerra Cristera y las organizaciones sociales que comienzan a surgir a partir de este periodo. En la sesión de hoy únicamente veremos del periodo de Venustiano Carranza, que fue en lo que nos quedamos la clase pasada, hasta el periodo de Plutarco Elías Calles y el Maximato. Para que se den una idea de los temas o el contexto en el cual vamos a estar enfocados, va a abarcar, si nos enfocamos, si comparamos la historia de México con la historia universal, estaremos hablando del contexto de Primera Guerra Mundial. Básicamente, mientras el mundo estaba luchando entre sí durante la Primera Guerra Mundial, México tenía sus propios conflictos, no solo de Revolución Mexicana, sino de tiempos posteriores a la misma. Ya les había comentado la clase pasada que oficialmente la Revolución Mexicana acababa, según algunos libros de texto, en 1917, con la Constitución de ese mismo año, que fue propulsada por Venustiano Carranza. Sin embargo, la realidad es que los conflictos armados continuaron, no fue algo que haya quedado aquí, sino que realmente continuaron porque hay una disputa en el poder. Ningún revolucionario termina por mostrar una hegemonía, no terminan por haber una autoridad como tal bien marcada o delimitada, y ante esta situación eh, vamos a tener que va a haber un periodo que se le conoce como periodo de caudillismo. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, para eso vamos a iniciar con la Guerra Cristera, la cual se da a raíz de esta constitución de 1917. Agradecería si aquí en el chat o por el micrófono como gusten, me pueden decir, me pueden recordar cuáles fueron los 3 artículos constitucionales que se modificaron en la Constitución. Se los agradecería mucho para retomar a partir de ese conocimiento previo que les di la clase pasada. ¿Alguien recuerda cuáles fueron esos 3 artículos que se modificaron? Ajá, ¿me pueden recordar cuáles son los 3 artículos constitucionales que se modifican en 1917? 3, ajá, artículo tercero, el 27, muy bien. ¿Cuál es el otro? El 123, muy bien. Si recuerdan un poco, el tercero es referente a educación, el artículo 27 es sobre la nación como propiedad de suelos y subsuelos. Entendamos subsuelos como los suelos para, por ejemplo, para extraer minerales o todo lo relacionado con agricultura, cosas así. Y el artículo 123, que hace alusión a los derechos laborales, que ya les expliqué la semana pasada, el derecho a 8 jornadas máximas de trabajo, un día de descanso a la semana, vacaciones pagadas, derecho de huelga, derecho a formarse en sindicatos, que los trabajadores se puedan formar en sindicatos, todo esto. Muy bien. Justamente la guerra cristera surge como conflicto ocasionado por el artículo tercero y el artículo 27. ¿Por qué? Si recuerdan un poco, durante el tiempo de Benito Juárez y la Guerra de Reforma, la Constitución se había vuelto laica y había habido un montón de problemas porque los conservadores no querían en la separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, tiempo después llega Porfirio Díaz y logra calmar los intereses de la iglesia, esto que conocemos como la paz porfiriana, repito, paz
porfiriana, por si lo quieren anotar. No recuerdo si se los dije o no en otra clase, pero se da esta paz porfiriana. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz logró pactar con todos los estratos de la población que tenía recursos económicos, entre ellos la iglesia. Les entregó algunas tierras, les entregó algunos derechos a la institución eclesiástica y con esto los tuvo controlados durante todo su gobierno. Sin embargo, una vez que Porfirio Díaz deja el poder, deja la presidencia, estos problemas vuelven a presentarse con Venustiano Carranza con la Constitución de 1917, porque como ya les dije, por ejemplo, el artículo 3º establece la educación gratuita, obligatoria y laica. Ese es el problema, es laica. Y había muchos conventos que daban, conventos y escuelas religiosas que se encargaban de todo esto, pero daban una educación con tintes religiosos. Entonces no estaban dispuestos la iglesia no estaba dispuesta a estos cambios. Lo mismo con el artículo 27, que les digo que dice que los suelos y subsuelos son propiedad de la nación, pues es un problema, porque el gobierno va a empezar a expropiar las tierras que tiene la iglesia católica. Entonces les quitan propiedades, no les dejan dar una educación religiosa como ellos quisieran. Entonces va a empezar a surgir un montón de problemas en esta época a raíz de esta constitución de 1917. Ahora vamos a ver las principales características de este movimiento. Bueno, pues vamos a tener esta llamada guerra cristera o bien cristiada. Es un proceso largo, o sea, no se imaginen, si bien es cierto, inicia en 1926, tiene antecedentes desde antes, desde mucho tiempo atrás, como ya les dije, desde el 17, que fue cuando se hace la Constitución. Vamos a tener que la llamada cristiada fue una lucha armada entre el gobierno mexicano o los diferentes gobiernos mexicanos que hubo en este lapso de tiempo y las llamadas instituciones eclesiásticas correspondientes al culto católico. Aquí no intervinieron grupos protestantes. Ya ven que hoy en día tenemos muchas religiones denominadas protestantes. Sin embargo, ellas no intervinieron. Fue un asunto directo entre Iglesia Católica y gobierno mexicano. Se forma un ejército por los mismos grupos católicos, tanto sacerdotes como también creyentes, que se van a autodenominar como los cristianos. Repito, los cristianos. Justamente aquí lo estoy señalando. ¿Y qué es lo que van a hacer este grupo de cristianos? Luchan en contra del gobierno porque están inconformes con las reformas que se fueron haciendo años atrás. Y justamente su lema de batalla es el de Viva Cristo Rey. Entonces es muy interesante ver cómo este grupo de personas se lanza a una lucha armada en contra del gobierno para exigir derechos como creyentes. Vamos a tener también que justamente lo que ya les dije, ¿no? Que con el triunfo de Carranza y Álvaro Obregón se promulga una ley de intolerancia ante la Iglesia Católica. Entre otras cosas, están quitándole a la Iglesia personalidad jurídica. ¿En qué sentido le quitan personalidad jurídica? Pues básicamente podemos entender que a raíz de este momento, la Iglesia Católica ya no tiene un poder o ese poder que anteriormente tenía en la sociedad. Por ejemplo, ya no tiene el poder para hacer u obligar a que dos personas se casen o no se puedan casar. Eso ya corresponde a cuestiones jurídicas que solamente delimita el Estado mexicano, el gobierno de la República. Lo mismo con cuestiones de toma de decisiones políticas. Ya no se le permite a la Iglesia que intervenga directamente, sino que son asuntos exclusivos de la población y del mismo gobierno mexicano. O al menos esto es lo que se dice en la teoría. En la práctica, pues bueno, sabemos que las cosas son muy diferentes, pero al menos en la teoría así funciona todo esto.
Muy bien. ¿Qué otra cosa? Justamente aquí les estoy enumerando la lista de cosas que se van a modificar en este periodo de gobierno, tanto de Venustiano Carranza como de su sucesor en la presidencia, que fue Álvaro Obregón. Entre otras cosas, se va a prohibir el culto público, es decir, a partir de este momento los católicos ya no pueden hacer ritos, rituales o andar afuera en la calle haciendo sus prácticas religiosas. Su vida religiosa se va a limitar a las iglesias. Eh, por ejemplo, no sé si han visto que si es que han ido a bautizos o a bodas 15 años, se darán cuenta de que todo se realiza dentro de la misma iglesia, pero ya no pueden, o al menos legalmente, ya no pueden andar en el patio de la iglesia, digo, afuera de la iglesia, interrumpiendo el paso vehicular. Ya no, o por ejemplo, no pueden efectuar la boda fuera del predio que corresponde a la iglesia. Son cosas que a partir de este momento quedan prohibidas. El católico solamente puede profesar su credo dentro de la misma iglesia. No pueden salir a la calle y hacer cosas afuera de. ¿Qué otra cosa? También vamos a tener el inciso B, que es la prohibición de votos religiosos. ¿Qué son los votos religiosos? Bueno, pues hace alusión a esto, a esta cuestión de que la Iglesia Católica, a partir de este momento, ya no puede emitir o puede tomar decisiones que repercutan en la vida cotidiana. ¿En qué sentido? Anteriormente la Iglesia tenía el poder moral, por así llamarlo, de realizar o de tomar decisiones por algunas personas. Ya fuera decirles que, o dar, por ejemplo, darle el consejo a una persona de que se podía casar con alguna otra persona, o decirle que podía, decirle a una persona que no le convenían otros compañeros como amigos. O sea, son este tipo de decisiones en la vida social de las personas que la iglesia ya no va a poder efectuar, jurídicamente hablando. Esto sin tomar en cuenta que la iglesia católica ya no va a poder tomar decisiones más que dentro de su propio ámbito. O sea, su ámbito se va a cerrar cada vez más exclusivamente a lo religioso. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener la prohibición, el inciso C, la prohibición de las figuras eclesiásticas, es decir, que los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, es decir, todas estas autoridades eclesiásticas, ya no van a poder ocupar puestos en las escuelas públicas. Bueno, les iba a decir que privadas, pero como tal todavía no se gestiona en ese entonces una institución de escuelas privadas. Las que existen son públicas. Eh, a partir de este momento, no puede haber un director de una escuela que tenga formación como sacerdote. Queda completamente prohibido. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les mencioné, el artículo 3º constitucional, que dice que la educación debe ser laica. Entonces, el hecho de que un sacerdote ocupe un puesto de este tipo, pues hace pensar que se pueden llegar a efectuar diferentes actos que no, que son que van en contra de esta educación laica. ¿Qué otra cosa? Y bueno, el inciso D, que es el de autoridades eclesiásticas, que las autoridades eclesiásticas no van a poder tocar asuntos públicos. ¿A qué nos referimos con asuntos públicos? Principalmente con decisiones del gobierno, ya sea de la Ciudad de México o de toda la nación. Es decir, a partir de este momento, es por ejemplo como lo que apenas pasó hace unos días, este accidente de que se colapsó una de las ballenas, una de las traves, por así llamarla, del metro de la Ciudad de México. El Estado prohíbe que la iglesia emita opiniones sobre este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, van a limitar los asuntos de la iglesia a lo meramente religioso.
Ya no van a permitir que estos emitan opiniones sobre asuntos que solamente le corresponden al gobierno. Entonces, estos son uno de los muchos cambios que se van a hacer en este lapso de tiempo tanto con Venustiano Carranza como con su sucesor en la presidencia, que fue Álvaro Obregón. Vamos a ver qué otras cosas van a ocurrir, porque les digo, es un proceso largo. El hecho de que haya estallado esta guerra, llamada Guerra Cristera, tiene que ver con asuntos que vienen desde mucho tiempo atrás, que se han ido acumulando hasta que, bueno, esta bomba de tiempo explotó en una guerra. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, en específico, durante el gobierno de Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924, comienza a aumentar la tensión política, comienzan a aumentar los conflictos entre iglesia y Estado, porque no hay intenciones por parte del gobierno mexicano de conciliar. Pues el gobierno mexicano está decidido en separar por completo a la iglesia y al Estado. Y no ve conveniente o no cree que sea necesario un pacto entre las autoridades eclesiásticas, porque para ellos no es algo que se pueda discutir, sino que es algo que se tiene que asumir. Es algo así como si a ustedes, sus padres, a ustedes le están diciendo a sus padres que quieren negociar, por ejemplo, la salida a una fiesta. Y sus padres les dicen, no, es que no puedes salir. No te dicen ni el por qué, ¿no? Pero simplemente te dicen no puedes salir. No, para sus padres es algo que no está en cuestión de debatirse. Simplemente es algo que se debe de asumir. Pues básicamente lo mismo pasa durante el gobierno de Álvaro Obregón. No existe la más mínima intención de arreglar diferencias con las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, vamos a tener, como ya lo dije, la modificación de los artículos, pero ahora vamos a tener una tercera modificación a otro artículo, que es el artículo 130 constitucional. El artículo 130 de la Constitución habla sobre la regulación del Estado en cuestiones o en materia de religión. Básicamente el Estado mexicano regula a los aparatos eclesiásticos, decidiendo qué iglesias pueden o no pueden entrar a nuestro país, o bien bajo qué términos y condiciones las diferentes iglesias, las diferentes religiones pueden profesar su culto en territorio mexicano. Entonces, a partir de este gobierno de Álvaro Obregón, se aplica tal como lo dice la Constitución, este artículo 130 de la Constitución. Y bueno, posteriormente, entre el año 1925 y 1926, que si se fijan es justamente cuando termina el gobierno de Álvaro Obregón, se va a modificar, o mejor dicho, va a haber un sinfín de diferencias por parte de los diferentes sacerdotes, y en cifras oficiales vamos a tener que 183 sacerdotes extranjeros, es decir, sacerdotes que eran de otra nacionalidad, pero que sin embargo vivían en territorio mexicano, deciden irse del país. Esto aunado con que 74 conventos van a cerrarse. Recordemos algo, los conventos son únicamente para monjas. En un convento no hay sacerdotes, sino que únicamente son monjas. Entonces, pues aquí vemos cómo la vida de las mujeres que anteriormente, bueno, no sé si les han contado, pero hace no mucho tiempo, en siglos pasados, se tenía la idea de que cuando una mujer no se casaba, se iba a los conventos. No sé si han escuchado algo al respecto, pero así era muchas veces la vida.
quien no se casaba se iba a un convento. De ahí viene frases como la que hoy en día tenemos de que como no encuentro, bueno, no sé si las hayan escuchado, pero muchas veces incluso en forma de broma hay mujeres que dicen, eh, todos los hombres son iguales, mejor me voy a hacer monja. Entonces eso se deriva de aquel periodo en donde muchas veces las mujeres que no se casaban se iban a los conventos. De hecho, anteriormente hasta el siglo XX, hasta los inicios del siglo XX, bajo una sociedad machista, había esta frase, había ¿cómo decirlo? Bueno, se veía mal que una mujer no se casara. Era algo muy cuestionado, ¿no? El hecho de que una mujer eh, estuviera soltera y que nunca se casara, que tomara la decisión de no casarse, pues era mal visto, al igual que, por ejemplo, una mujer divorciada. Pero bueno, todo esto se deriva de los cambios de la misma sociedad a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿qué nos indica esto? El hecho de que se cierren 74 conventos. Pues empezamos a ver aquí también las repercusiones de una educación laica. Las mujeres ya no optan por una vida dentro de un convento, empiezan a ver hacia otros horizontes. Entonces, pues esta modificación por parte del presidente Álvaro Obregón va a repercutir directamente en la sociedad mexicana y va a cambiar los estándares poco a poco. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener también que la Iglesia Católica va a tomar la decisión de imponerse de forma activa ante el Estado mexicano. Obviamente la Iglesia no se iba a quedar con brazos cruzados, deciden participar. ¿A qué me refiero con activamente? Pues anteriormente solamente emitía comunicados, hacía solicitudes ante el Estado mexicano para ser escuchados en una audiencia o cosas así. Sin embargo, cuando digo que va a participar activamente, me refiero a que como tal, tanto sus sacerdotes, todas las autoridades eclesiásticas, como también los creyentes, deciden hacer actos de forma presencial, ya con actos no mediante el papel, mediante la diplomacia, sino de que lo que van a hacer a partir de este momento es, por ejemplo, hacer marchas, hacer diferentes actos de protesta en contra del Estado mexicano para que se cuestione o se modifiquen las modificaciones previas que ya había hecho el Estado sobre las cuestiones Iglesia-Estado, es decir, cambien las políticas que se habían estado realizando. Sin embargo, como ya lo dije, Álvaro Obregón no está dispuesto a conciliar ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Igual si van teniendo dudas o comentarios, sería bueno que lo dejen en el chat o abran su micrófono, no hay ningún problema. Muy bien, ya posteriormente, después de que gobernó Álvaro Obregón, vamos a tener el siguiente gobierno, que será el gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿Qué es lo que va a pasar durante este gobierno? Podemos considerar este gobierno como uno que se caracteriza por un punto de quiebre, un punto de rompimiento, un asunto coyuntural básicamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en un primer momento las posturas se van a radicalizar, es decir, el gobierno está más que aferrado a no cambiar nada y el Estado eclesiástico está más que convencido de que no se puede vivir en una sociedad sin iglesia católica o no bajo los términos en los cuales se exigían sus derechos los creyentes católicos. Para esto, un ejemplo de cómo se va a radicalizar esta postura, vamos a tener que se van a formar dos aparatos eclesiásticos. Justamente el 21 de febrero de 1925, la Iglesia Católica se va a institucionalizar, va a formalizarse como la llamada Iglesia Católica Apostólica Mexicana, abreviado bajo las siglas de ICAM, que es la que aquí estoy señalando. Al mismo tiempo, básicamente esta institución
va a hegemonizar a todos los católicos mexicanos. También otros grupos católicos van a formar la llamada Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. ¿Qué caracteriza a la Liga Nacional? Bueno, pues básicamente es una institución que se va a expresar abiertamente en contra del gobierno mexicano y posteriormente va a tomar decisiones de carácter militar. Ahorita lo vamos a ver. Para el año 1925, un ejemplo que vale la pena destacar, en estados como Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Colima, si se fijan, son estados de diferentes zonas de la República. Chiapas está en el sur, Hidalgo está en la zona centro, Jalisco está en la zona norte de nuestro territorio, Colima se encuentra en el occidente de nuestro territorio mexicano. En esos estados se va a prohibir, básicamente se va a prohibir la religión católica, para que vean cómo se radicalizan las posturas. Anteriormente decían, no, pues simplemente vamos a regular a la Iglesia Católica, pero para este momento con Plutarco Elías Calles, la situación ya es muy diferente. Ya no vamos a regularla, sino que vamos a prohibir el culto católico dentro del territorio mexicano. Y es justamente a lo que se va a apelar en estos estados de la República. ¿Por qué únicamente pasa en estos estados de la República? Bueno, de nueva cuenta les quiero invitar a que respondan. ¿Por qué creen que se prohibió la religión católica únicamente en esos 4 estados? ¿Cuál creen que sea la razón por la cual únicamente fue aquí y no en algún otro estado de la República o en todo el país? ¿Por qué se imaginan? A ver si me pueden responder en el chat o igual abriendo su micrófono. Retomando un poquito de lo que hemos visto en clases pasadas. ¿Por qué creen que solamente pasó en estos 4 estados o no en todo el país? No se imaginan el por qué solamente en 4 estados y no. ¿Alguien gusta decir algo? Porque eran los estados más cercanos. No precisamente. Tiene más, les voy a dar una pista. Tiene que ver con el tipo de gobierno que tenemos. Porque ahí era donde tenían más la religión. No tampoco. Bueno, les voy a dar una pista. Tiene que ver con el tipo de gobierno que tenemos. Todos los estados, imagínenselo ahorita con la pandemia. Todos los estados de la República tienen el mismo tipo de medidas sanitarias, es decir, hay un protocolo general, o cada estado de la República tiene sus propias decisiones. Si se fijan, cada estado de la República tiene su propio semáforo epidemiológico. Tiene que ver mucho con la forma de gobierno. Para retomar, les pregunto, ¿qué tipo de gobierno tenemos en México? Es una república, pero ¿una república de qué tipo? ¿Centralista o federativa? ¿Quién se acuerda? Repito, ¿centralista o federativa? ¿Qué tipo de república tenemos en México? ¿Centralista? No. Tenemos una república federativa. La centralista
Recordemos, igual para quien va a ver, ¿tenemos algo en el chat? Federal. Sí, es justamente federativa. ¿Qué es lo que la diferencia? La centralista quiere decir que en la Ciudad de México se toman las decisiones y esas decisiones van para todo el país. O sea, si aquí en México, en la Ciudad de México se aprueba una ley, se tiene que aplicar en todo el país. Sin embargo, en una constitución federativa, cada estado de la República tiene como su propio gobierno en miniatura. Tiene su poder ejecutivo, su poder legislativo y su poder judicial en cada estado de la República. Y estos pueden tomar sus propias decisiones a nivel estatal. Justamente lo mismo pasó aquí. Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Colima, sus gobiernos estatales, sus gobernadores, para que me entiendan, toman la decisión de suprimir la religión católica. Es eso lo que va a pasar aquí. Esto es, como estamos en una república federativa, donde cada estado, por eso es Estados Unidos mexicanos, porque cada estado es autónomo y soberano entre sí, puede tomar sus propias decisiones a nivel local. Entonces es muy importante que se acuerden de esto para su examen en la parte de formación cívica y ética. No sé si han ido de vacaciones, hay letreros llegando a cada estado de la República que dice, bienvenido al estado libre y soberano de Chiapas, o al estado libre y soberano de Guanajuato. ¿Por qué? Porque cada estado toma sus propias decisiones, más allá de que haya una sola constitución, una constitución política, cada estado tiene sus propias variantes, por así decirlo. Entonces, esa es la razón. En Chiapas, en Hidalgo, en Jalisco y en Colima, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, van a tomar la decisión de suprimir el culto católico, pero es algo que toman solamente estos estados. No lo va a tomar una iniciativa federal o una iniciativa nacional. Otro ejemplo de esto es la cuestión del aborto. Supongo que han escuchado al respecto. Es un tema que hoy en día se está abordando mucho. En la Ciudad de México se tiene permitida la interrupción legal del embarazo. No es como tal un aborto, pero es como un previo antes de legalizar el aborto. Sin embargo, si tú vas a estados gobernados por el PAN, por ejemplo, no estoy seguro si todavía está vigente, pero en Guanajuato no podías abortar. De hecho, el hecho de que una persona, de que una mujer abortara, se configuraba como delito de asesinato. Actualmente ya no sé cómo está ahorita su constitución, pero hasta hace poco así era. Si una mujer abortaba, se configuraba el delito de asesinato. Entonces, para que vean cómo las leyes son muy variadas dependiendo del estado de la república en la cual te encuentres. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenemos un gobierno federativo, donde cada entidad toma sus propias decisiones. Pero bueno, volviendo al tema, es nada más para ir retomando algunos aspectos para ver si se acordaban. Entonces, si se les fue olvidado esto, de que tenemos una república federativa, anótenlo, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces. Va a haber una ley, que es la ley Calles. Los historiadores clasificamos como ley Calles. Esta sí es a nivel federal, se tiene que aplicar a todo el país, sin excepción. Vamos a tener que esta ley va a limitar el número de sacerdotes eh, a, a uno, aquí lo tenemos, uno por cada 6,000 habitantes. Es decir, ya no puede haber tantos sacerdotes como anteriormente hubieran querido. A partir de este momento, se limita. Solamente puede haber un sacerdote por cada 6,000 habitantes. Es muy importante este aspecto para que lo anoten. ¿Qué otra cosa? También se va a necesitar que estos sacerdotes aprobados tengan una licencia para poder ser sacerdotes, la cual debe emitir al Congreso de la Unión o bien los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal. Básicamente, cuando un sacerdote se forma en esta profesión, tiene que titularse, sacar su título por parte de la iglesia y aparte tiene que sacar una licencia que solamente el gobierno mexicano puede emitir.
¿Qué otra cosa? Estos mismos sacerdotes tienen que estar registrados en el gobierno municipal, en donde se encuentren ejerciendo, por así decirlo. Vamos a ponerlo en un ejemplo de la Ciudad de México. Vamos a suponer que un sacerdote se encuentra gobernando, gobernando su capilla dentro de su área local, en su misma iglesia, pero para que ese sacerdote tenga validez, para que ese sacerdote tenga validez, tiene que ir a la alcaldía. Vamos a imaginarnos en la alcaldía Venustiano Carranza. Tiene que ir al edificio de la alcaldía, se tiene que registrar y tiene que haber, y le dicen, bueno, pues vamos a ver en dónde se ubica tu iglesia. Y vamos a suponer que se ubica en la colonia Aviación Civil de la alcaldía Venustiano Carranza. Dice, ok, bueno, tú vas a estar allí y pero ¿qué crees? Allí solamente hay un total de 6,000 habitantes. Entonces, allí ya tenemos un sacerdote en esa misma área. Tú ya no puedes estar allí, por lo que ya les dije, solamente un sacerdote por cada 6,000 habitantes. Entonces, básicamente este tipo de decisiones tienen muy limitados a los sacerdotes. O sea, va a haber un conflicto muy grande, los van a tener demasiado restringidos esta ley llamada Ley Calles. ¿Qué otra cosa? También, ante todo esto, pues ya tenemos una clara intención del gobierno por controlar por completo al gobierno eclesiástico. Entonces, pues, todo esto va a repercutir en los años posteriores a lo que se va a llamar Guerra Cristera. ¿Qué otra cosa tenemos? Como tal, ya después del gobierno de Plutarco Elías Calles, vamos a tener que ya para el año 1926, la llamada Liga, la liga que acá les mencioné, aquí lo vuelvo a marcar, Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, decide proclamar una guerra que le va a declarar al Estado mexicano bajo el lema de Viva Cristo Rey. Ese era su lema de lucha una vez que se lanzaban a la guerra. Y vamos a tener que se va a llevar a cabo esta guerra que va a tener una duración de 3 años, de 1926 a 1929, que en números cerrados y según cifras oficiales va a dejar un total de 250,000 muertes, pérdidas humanas. Y bueno, vamos a tener que esta guerra, a pesar de que termina en 1929, se llega a un acuerdo para establecerse la paz de forma provisional. Entre otras cosas, ya no se va a prohibir el culto en México de la religión católica. Se llegan a un acuerdo de no limitar tampoco el número de sacerdotes. O sea, son pequeños puntos que le van a favorecer a la Iglesia Católica. Lo que en un principio no se quiso hacer en el gobierno de Álvaro Obregón, lo van a terminar haciendo aquí. Llegar a un acuerdo entre ambas instituciones. Ahora, ojo aquí, es un acuerdo entre las élites, es decir, se va a realizar entre las autoridades de la Iglesia, como también del Estado mexicano. Sin embargo, va a haber una segunda guerra cristera en los años 30, básicamente un año después de haber terminado oficialmente, donde los campesinos creyentes, los campesinos católicos se van a levantar en armas en contra de la Iglesia Católica. Igual, bueno, esta rebelión fue sofocada, no tuvo tanto impacto como la Primera Guerra Cristera, por lo mismo, porque ya no fue entre las élites gobernantes, sino que fue una lucha más que nada de grupos rebeldes, que son de grupos campesinos.
Bueno, vamos a tener una segunda cristiada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ahorita no lo vamos a retomar tanto, nada más se los menciono para completar el tema, porque se tenía el pensamiento de que se había instaurado una educación de tipo socialista en México. Y pongo la palabra socialista entre paréntesis, porque en realidad la educación socialista nunca existió en México, más bien era una educación de tipo nacionalista. Lázaro Cárdenas buscaba despertar el sentimiento de pertenencia entre los mexicanos, pero no era socialista. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo ve con buenos ojos y pues se rebelan en contra de Lázaro Cárdenas. Esta segunda cristiada, que para 1940 ya no tiene tanto poder, porque Lázaro Cárdenas decide tomar cartas en el asunto y va a permitir algo que anteriormente ya no existía, que era la libertad de culto. A partir de este momento, cada quien puede profesar la religión que quiera, sin ninguna restricción. Y pues bueno, también entre otras cosas, se suspende la dichosa educación socialista que se había implementado anteriormente y se van a abrir las iglesias. ¿Qué es lo que había pasado? Se me había pasado comentar esto. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, lo que hizo fue cerrar las iglesias. ¿Para qué? Para hacer una presión en contra de las autoridades eclesiásticas. Ven que les dije que las posturas se habían radicalizado. Entonces, una de las cosas que hizo Plutarco Elías Calles fue cerrar las iglesias, como una presión en contra de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, en el año 40, Lázaro Cárdenas las abre, con lo mismo de que implementa la libertad de culto, abre de nuevo a las iglesias para que puedan profesar sus cultos sin mayor problema. Y pues bueno, a pesar de todo esto, de estas medidas, la Constitución no se va a modificar hasta 1992. Ya veremos después cómo se modifica esta Constitución, al menos en estos artículos. Muy bien, vamos con lo siguiente. ¿Hay alguna duda con la guerra cristera antes de que veamos el siguiente tema? Ninguna. Muy bien. Excelente. Vamos entonces con lo siguiente. Vamos a ver nuestro segundo tema de la clase de hoy, que es el tema del caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? Aquí anoté una definición, una de las tantas definiciones que existen, que nos dice que el caudillismo es un fenómeno político y social, es decir, tiene que ver tanto en la esfera de la toma de decisiones por parte del gobierno, como también con la forma en que la sociedad va a ver a esta cuestión del caudillismo. Es un fenómeno que surge en el siglo XIX, tal como en estos años de la Revolución Mexicana que hemos visto, y no es propio de México, sino que es un fenómeno que va a surgir en toda Latinoamérica. Va a ser clave para entender algunas cosas, como lo es la dictadura, es decir, que entendamos dictadura como la prolongación de un candidato o de un político en el poder, y también para entender la cuestión de los partidos políticos que van a surgir posteriores a esto. También el poder de los caudillos, que por eso es caudillismo, porque se deriva del término de caudillos, se va a basar en el apoyo de las fracciones importantes de las masas populares. Ahora, ¿cómo se traduce esto a un lenguaje común, a un lenguaje coloquial sin tantos términos técnicos? Pues básicamente el caudillismo se enfoca en estos caudillos, es decir, en estas figuras de poder que van a surgir durante la Revolución Mexicana, en el caso de México, que tienen el apoyo de los grupos sociales. Un ejemplo, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata tenía el apoyo de las masas populares, de un gran grupo de masas de campesinos, por ejemplo, que lo apoyaban.
y él era un caudillo. O sea, Emiliano Zapata es un ejemplo de caudillo que se convirtió o se terminó configurando en un aspecto de caudillismo porque la gente lo apoyaba a él, no apoyaba a un movimiento en particular, no apoyaba a un sector de la población, sino lo que apoya al caudillismo es justamente la figura del caudillo, en este caso, Emiliano Zapata. Entonces, eso es lo que caracteriza al caudillismo, que el poder se centre en un solo individuo, porque este individuo tiene el apoyo de mucha gente lo sigue, algo así como los influencers, para que me entiendan, que tienen un montón de apoyo de diferentes sectores de la población o de un grupo de personas en particular, y eso les da poder. Y las decisiones políticas en México durante la Revolución Mexicana y años posteriores se basan en este fenómeno político llamado caudillismo. La gente apoya únicamente a los individuos por su poder que han tenido en los últimos años. Ese es el caudillismo. Y aquí justamente en el término que les dije, se ocupa el término de dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque muchos individuos, aprovechándose del poder que tienen, gracias a la población que le ayuda, se van a perpetuar en el poder. Ajá. Entonces, es muy importante esto. Vamos con lo siguiente. ¿Sí expliqué bien el caudillismo o les quedó alguna duda al respecto? Ok, vamos a ver el chat. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo evolucionó un poco el caudillismo durante los tiempos de Álvaro Obregón. Bueno, si se fijan, volvemos a lo mismo. Estamos hablando ya de tiempos posteriores a cuando oficialmente acaba la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón va a terminar, entre otras cosas, como un buen caudillo que triunfó en la Revolución Mexicana, va a expropiar los latifundios y a repartir las tierras a los campesinos. Recordemos estos latifundios que fueron creados por Porfirio Díaz cuando le daba las propiedades a los hacendados. A partir de este momento, Álvaro Obregón expropia los latifundios y se los da a los campesinos. ¿Por qué lo hace? No crean que es por ser buena onda, ni mucho menos, sino simplemente por lo mismo que ya les mencioné. Un caudillo basa su poder en los grupos populares de la población. Entonces, si entrega tierras a los campesinos, va a garantizar que los campesinos lo van a apoyar políticamente hablando, que era justamente lo que él buscaba. ¿Qué otra cosa? Va a fijar salarios mínimos, él va a fijar también los horarios de trabajo y condiciones bajo las cuales los trabajadores van a poder formar sus propios sindicatos. Los primeros sindicatos de la historia, por cierto. Lo mismo que les dije, el hecho de que apoye al grupo trabajador, pues sirva para que este caudillo tenga poder basado en los grupos populares de la población. Y eso es muy importante. Yo les recomiendo que lo anoten y lo pongan con letras para resaltarlo. Vamos a tener que José Vasconcelos, quien en ese entonces era secretario de Educación Pública, va a impulsar el desarrollo de la educación básica en todo el país. Muy importante que lo anoten. Les voy a decir por qué. Porque va a iniciar algo que se conoce como la Cruzada por la Educación. Repito, Cruzada por la Educación. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es muy importante esto que hace José Vasconcelos? Porque básicamente va a lograr una alfabetización en México del 90%. Hasta antes de este momento, básicamente todo el país no sabían leer ni escribir. Entonces lo que él hace es un proyecto ambicioso, consigue muchos profesores que vayan a las comunidades marginales, que va a los pequeños poblados, que va a las sierras donde ni siquiera hay luz. Y estos
estos grupos de personas, de docentes, van a enseñarle a leer y a escribir y a contar a toda la gente. Es la campaña más importante de alfabetización que ha tenido nuestro país hasta la actualidad. Para que se imaginen qué tan importante es esta campaña o esta cruzada, como se le denominó en su momento. Se le puede comparar con la campaña de vacunación de hoy en día. Hoy en día vamos a tener que se llevan vacunas contra el COVID-19 a cada rincón de nuestro país. Aparte, se forman centros de vacunación enormes para vacunar e inmunizar a la población. Pues básicamente es lo mismo. Imagínense que la ignorancia o el analfabetismo es el gran mal que tenía nuestro país. Y llega José Vasconcelos y nos trae la vacuna, que en este caso es la educación pública. Y lleva a todos los docentes a los rincones más apartados de nuestro país para enseñarles a leer y a escribir. Entonces es muy importante por eso esta política realizada por el secretario de Educación Pública, para que se den una idea. Pero bueno, se escucha muy bonito y todo, pero volvemos a lo mismo. Álvaro Obregón, mediante José Vasconcelos, su secretario de Educación, busca lo mismo, que los estratos bajos de la población, la gente de escasos recursos, lo apoye para seguir perpetuando su poder como caudillo. Ok, vamos con lo siguiente. Poco a poco este caudillismo va a ir tomando otros tintes y se van a formar otras situaciones. Bueno, vamos a tener un periodo de la historia que se conoce como maximato. ¿Qué es el maximato? Bueno, básicamente vamos a tener 3 periodos de gobierno posteriores a que gobernó Plutarco Elías Calles, obviamente con 3 presidentes a lo largo de este lapso de tiempo, donde oficialmente el presidente pues era el que aparecía en los documentos oficiales. Sin embargo, el que gobernaba detrás de ellos era Plutarco Elías Calles. Bueno, anoten también los gobiernos y las fechas en las que van a gobernar. Les va a servir mucho para su examen. Vamos a tener que del 24 al 28, como tal, de forma oficial va a gobernar Plutarco Elías Calles, quien va a crear el llamado Banjico, que es el Banco de México, y va a crear o va a hegemonizar la moneda nacional, va a hegemonizar el peso como moneda válida en México. También se va a iniciar la construcción de carreteras y de las primeras presas. Se va a crear la ley de pensiones civiles y un nuevo código civil. Todo esto tiene que ver con cuestiones de regular la cuestión de la población, tener un registro de qué tipo de población vive en México para saber cómo tratar a esa población. Y bueno, durante su gobierno también, permítanme, durante su gobierno va a estallar lo que ya les mencioné, la Guerra Cristera, va a durar 3 años. Es lo más relevante de Plutarco Elías Calles. Bueno, sin dejar de mencionar que con Plutarco Elías Calles se va a formar el abuelito del PRI. Ahorita vamos a ver cómo se funda este partido. Lo vamos a retomar. Posteriormente a que gobierna de forma legal Plutarco Elías Calles, vamos a tener 3 periodos presidenciales. El de Emilio Portes Gil, del 28 al 30, básicamente solo fueron 2 años. Luego el de Pascual Ortiz Rubio, del 30 al 32, igual nada más 2 años. Y el de Abelardo Rodríguez, del 32 al 34. Estos 3 presidentes eran algo así como unas marionetas. Quien gobernaba realmente era Plutarco Elías Calles. De hecho, Plutarco Elías Calles los va a poner en el poder y Plutarco Elías Calles los va a ir quitando. Vamos a tener que durante el gobierno de Portes Gil se forma el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, uno de los ancestros de lo que será el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, que tenemos hasta nuestros días.
También se va a lograr que la Universidad Nacional logre su autonomía, es decir, lo que hoy en día es la UNAM, se vuelva una institución independiente, bueno, autónoma, mejor dicho. Esto va a ser el 5 de junio de 1929. También se va a pactar un acuerdo con la Iglesia Católica, con eso que les hablé hace un momento de la Guerra Cristera, donde se va a respetar la Constitución, donde la Iglesia Católica se compromete a respetar a la Constitución. ¿Qué otra cosa? Va a haber un reparto intenso de tierras con con Pascual Ortiz Rubio, y además de algunas modificaciones en el Código Penal y en los procedimientos penales. Se va a establecer también la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Créditos Agrícolas. Básicamente van a entregar préstamos a los campesinos para que puedan trabajar el campo. Muy interesante el asunto del campo. Posteriormente, ya en gobiernos más recientes, veremos cómo no se pudo activar el campo mexicano, y estas zonas, en lugar de ser activadas por el gobierno mexicano, van a ser activadas por instituciones no gubernamentales, llámese narcotráfico, que son quienes van a poner a trabajar al campo mexicano. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Vamos a tener también que con Abelardo Rodríguez se soluciona el problema de tenencia de la tierra. Algunos problemas que venían desde mucho tiempo atrás. También vamos a tener una política económica para estabilizar la moneda. O sea, lo que se buscaba básicamente con Abelardo Rodríguez era que México tuviera una moneda, un peso sólido, mediante el desarrollo de la industria mexicana. Y bueno, también mediante el comercio. Cosa que, bueno, no se va a poder del todo, ya lo veremos más adelante. También vamos a tener que, entre otras cosas, durante el Maximato, se va a modernizar la red carretera ferroviaria. Los ferrocarriles que fueron iniciados por Benito Juárez y terminados por Porfirio Díaz, pues imagínense, eso fue en 1900, las últimas carreteras, las últimas vías ferroviarias son de 1910. Eran más de 30 años sin darles mantenimiento. ¿Y qué pasa cuando no le das mantenimiento a las vías ferroviarias? Pues pasan cosas como las que pasaron hace unos días en el metro de la Ciudad de México. Entonces, pues, fue algo importante en este sentido lo que hizo Abelardo Rodríguez. Ojo aquí, esto es muy importante, se va a crear Petromex. Básicamente es el antecedente de lo que hoy en día conocemos como Pemex. Justamente para iniciar la explotación de petróleo. Ojo aquí, no es expropiación. Si lo están anotando, no lo anoten como expropiación, sino para empezar a explotar la industria del petróleo, para empezar a extraer el petróleo del suelo mexicano. Ajá. Todo esto durante el gobierno del Maximato, que les digo Maximato, gobierno de 3 presidentes, que en realidad estaban bajo el mando de Plutarco Elías Calles. De aquí sale una frase muy famosa que nos dice: aquí vive el presidente, pero el que gobierna vive enfrente. Es decir, para que vean la nula acción por parte de estos individuos, porque quien tomaba las decisiones era Plutarco Elías Calles. Y justamente aquí vemos esta cuestión del caudillismo, cómo el caudillo Plutarco Elías Calles tiene el poder para seguirse perpetuando en el poder mediante la figura de estos otros individuos. Muy bien, vamos con lo siguiente. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, bueno, continuemos con esto. Lo que les dije de cómo se fundó el PRI, lo que hoy en día conocemos como el PRI. Surge justamente, curiosamente, de manos del mismo Plutarco Elías Calles, quien busca ponerle punto final al caudillismo. Justamente lo que funda Plutarco Elías Calles es el Partido Nacional Revolucionario, que les digo, el PNR, que es como el abuelito del PRI. Posteriormente, este partido
va a ser modificado o reconfigurado, si así lo queremos ver, por otro presidente, que es Lázaro Cárdenas. Va a cambiar de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Y bueno, posteriormente, un sexenio después, este partido va a ser nuevamente reconfigurado por otro presidente, que es Manuel Ávila Camacho, que justamente es el sucesor de Lázaro Cárdenas, para formar lo que como tal hoy en día conocemos como PRI. Entonces aquí vamos viendo la digievolución. Tenemos el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente va a ser reconfigurado por Cárdenas, convertido en el Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente es su última digievolución, que se convierte en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que hoy en día conocemos. Pero su origen viene de la revolución justamente. Tanto Plutarco Elías Calles como Lázaro Cárdenas son revolucionarios. Ellos estuvieron activos durante la Revolución Mexicana. Ávila Camacho, no recuerdo si él estuvo en la revolución, pero al menos sí estuvo después en aspectos militares. Entonces, todo esto viene del origen en la Revolución Mexicana. Y bueno, permítanme. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí antes de que cerremos por hoy la clase de historia? Ninguna. Ok, muy bien. Aquí tenemos un comentario, maestro, la clase termina a las 6. Ajá, termina a las 6, Madeline. Bueno, yo vamos a terminar un poquito antes, por lo mismo que no vamos a ver historia universal. Vamos a terminar más o menos 5:45, Madeline. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver nuestra siguiente clase o nuestros siguientes contenidos que son de geografía. Vamos a ver un poco de geografía económica. Ya ven que la clase pasada no terminamos. Eh, También les quería comentar algo. Como en la primera clase que tuvimos bajo este nuevo formato de un solo día, no terminamos de ver unos temas de geografía física, que fueron aguas continentales y otros temas de este tipo. ¿Les parecería bien si para no atrasarnos les subo estos contenidos de unos videos que tengo de clases anteriores en YouTube? Son los mismos temas, solamente pues son grabaciones. Entonces les quiero preguntar si, si quieren que para no atrasarnos los veamos, se los suba al Classroom para no atrasarnos. No sé qué les parezca. Ok. Permítanme, estoy cargando las diapositivas. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces así le hago y las subo al Classroom. Um, Muy bien, así le hacemos. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es ver geografía económica en los aspectos de actividades económicas, que es un tema que viene en el temario, tanto de los dos exámenes. Hoy antes de terminar, Brenda, si eres tú, si es Brenda, que me va a presentar examen de licenciatura. Oh, Sí, ok, ahorita no te vayas a ir cuando termine la clase, porque te quiero preguntar algunas cosas de tu examen, por favor. ok. Ok. Muy bien. Me dicen cuando ya se vean las diapositivas. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto, los primeros aspectos de la geografía económica. Ya les había dicho que pues estudia factores físicos y biológicos y también las condiciones socioeconómicas.
Ya les dije de las actividades primarias, que también se les considera como actividades de extracción, que principalmente tenemos la pesca, la ganadería, minería, agricultura. También vamos a tener otros como la industria de la apicultura, que tiene que ver con cuidar panales de abejas para generar miel y algunos otros productos que se derivan de los mismos paneles de abejas. La explotación forestal que nos sirve para producir muebles, nos sirve para producir aceites. Bueno, no sé si lo sepan, muchos aceites que hoy en día conocemos se derivan de ciertos árboles. Entonces, son las actividades primarias eh, en términos generales, las que aquí les estoy poniendo, bueno, que les puse en la clase pasada. También tenemos las diferentes industrias, que aquí les puse también las principales, la petroquímica, la petrolera, la industria alimenticia, que bueno, sin ella no viviríamos, no tendríamos alimento en nuestros días. La metalúrgica, que tiene que ver con la producción de metales para el trabajo cotidiano de nuestra vida. O sea, son actividades variadas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a tener también pues, las actividades terciarias, que son las de bienes y servicios, pues ya los mencioné en la clase pasada. No tiene tanto caso enfrascarnos en esto ahorita, sino nada más es para ir recapitulando. Las actividades cuaternarias, que son las del desarrollo de planificación básicamente, para que los recursos rindan y no se acaben. ¿Qué otra cosa? Bueno, no me acuerdo si vimos las actividades de manutención o estas ya no las vimos. ¿Me pueden recordar? Creo que no. Estas ya no las vimos. Ok, bueno, entonces vamos a retomar a partir de aquí. Bueno, las actividades de manutención, aquí justamente como dice la diapositiva, son aquellas en las que se producen productos para el consumo local, para satisfacer necesidades de un país sin tener que realizar una exportación. Bueno, vamos a explicarlo entonces. Actividades de manutención se les llama así porque, como su nombre lo dice, sirven para la manutención o para el mantenimiento de una sociedad. Es decir, son actividades que tienen una repercusión a nivel local. Por ejemplo, cuando un pueblo, vamos a imaginarnos, por ejemplo, alguna comunidad o el estado en general de Baja California Norte, que su población vive mucho ¿cómo se llama? De la producción de vino. Van a producir vino para nivel local. Producen su industria de carácter de vino para su misma comunidad, para abastecer a su propia población. Es decir, sus productos no van a salir del nivel local, no van a ser exportados a Estados Unidos o algún otro país, sino de que son para darle una manutención a su propia población. Ajá, son productos locales básicamente. Esas son las actividades de manutención, para que sepan diferenciarlas de otro tipo de actividades. Muy bien, vamos con las siguientes. Vamos a tener las actividades comerciales, que bueno, son contrarias o son las opuestas a las actividades de manutención. Tal como aquí dice, son actividades o bien es la producción para el mercado internacional. Es decir, se trata de una producción destinada a la exportación del país de origen. Bueno, aquí vamos a explicar esto. Son esas actividades comerciales sirven para elaborar productos que van a ser llevadas fuera del territorio mexicano. Un ejemplo de industria de actividades comerciales
son, por ejemplo, la producción de manzana. No sé si han escuchado de una región que se conoce como Zacatlán de las manzanas. ¿Por qué se le conoce como Zacatlán de las manzanas? Porque van a producir justamente manzanas. Tienen una producción muy importante de manzanas, pero estas no se quedan en la comunidad, no se consumen dentro de su comunidad, sino de que son exportadas principalmente a Estados Unidos para producir una ganancia de tipo de exportación. Ajá. Entonces aquí vemos cómo su producción de Zacatlán, de la región de Zacatlán, no se va a quedar en el nivel local, en el consumo local, sino de que buscan llegar al consumo de exportación o bien de una región fuera del territorio mexicano. Estas son las actividades comerciales. Vamos con lo siguiente. Ahora, hay que diferenciar los diferentes tipos de países. Los países se van a clasificar acorde a las actividades económicas que desarrollen, además de su índice de desarrollo humano, que ahorita lo vamos a definir. Vamos a tener que los países desarrollados son los que cumplen las siguientes características que aquí estoy enumerando. Son los que tienen una disponibilidad de capital para invertir y exportar. Es decir, aquel país que tiene los recursos económicos con las industrias multinacionales o transnacionales que les mencioné en la clase pasada de geografía. La clase antepasada de geografía. Sirven también para el gran desarrollo tecnológico y científico. Es decir, son países que tienen lo último en tecnología y en ciencia, tal como Rusia, por ejemplo, que gracias a eso desarrolló la vacuna anti-COVID. También vamos a tener que son industrias en expansión, es decir, son países cuyas industrias salen del territorio nacional, llámese Coca-Cola, llámese Pepsi, llámese, etcétera, etcétera, diferentes industrias transnacionales que están expandiéndose por todo el mundo. También vamos a tener que en estos países desarrollados predominan las actividades terciarias y secundarias. Es decir, se van a desarrollar las actividades de bienes y servicios y las actividades de la industria automotriz, la industria petroquímica, entre otras. ¿Por qué? Porque son países que, como tienen muchos recursos, tienen la capacidad de transformar la materia prima en bienes y servicios. ¿Qué otra cosa? Cuentan con servicios y vías de comunicación suficientes. Es decir, sus carreteras no suelen ser carreteras ineficientes que colapsan, por ejemplo, en temporada vacacional, tal como es el caso de México, o bien, no sé si conozcan una vialidad aquí en la Ciudad de México, que es la Avenida Zaragoza, la calzada Ignacio Zaragoza, que todas las mañanas está saturada, tanto por el tráfico local como por los grandes trailers que llevan un sinfín de materias primas. Entonces, se supone que los países desarrollados sí cuentan con vías de comunicación suficientes. Igual con servicios, es decir, su línea de metro no suele colapsar como el metro de la Ciudad de México. Sus transportes públicos no están a reventar como suele pasar hoy en día en plena pandemia. ¿Y qué otra cosa? También hay un bajo crecimiento de población. De hecho, va ligado con el elemento anterior. ¿Por qué? Porque en estos países generalmente sí hay una educación sexual. ¿A qué me refiero con una educación sexual? Sí se inculca el uso de métodos anticonceptivos, el uso adecuado de condón y los sinfín de métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. ¿Qué otra cosa? Hay altos ingresos per cápita. Ahorita vamos a definir qué es el ingreso per cápita. Y bueno, también vamos a tener una mano de obra tecnificada y bajos índices de desempleo. Vamos a tener que en estos países sí se le capacita al empleado
y es muy poco común encontrar a gente desempleada. Bueno, ahorita con pandemia es otra situación, ¿no? Pero en general, la mano de obra es capacitada, es decir, tú llegas a querer trabajar a una empresa, te dicen, ok, vas a pasar por la prueba de capacitación, te vamos a enseñar a trabajar. Si pasas estas pruebas, eres bienvenido a la empresa. Y después de que te capacitan, si pasaste los filtros también, te dan el empleo. Entonces, tú te conviertes en un obrero calificado. No, no eres un obrero que llegas y te dicen, no sabes hacerlo, bueno, pues acércate con un compañero y él te va a enseñar. Entonces, aquí sí se te capacita desde un principio. Ok, aquí tengo un comentario. Por donde vives, donde pasó el accidente, estuvo muy feo, es lo que dicen, ¿no? Pues tú sabrás, tú más que nadie, pues a lo mejor tendrás más conocimiento de lo que pasó en ese accidente. Gracias, Madeline. Estuvo muy feo ese accidente, ¿eh? Hasta yo cuando lo vi no lo podía creer. Estaba dando clase justamente y no podía creer que había colapsado el metro de esa forma. Ok, bueno, vamos a continuar. Mm, bueno, ven lo que les dije, el ingreso per cápita. Vamos a definirlo. Bueno, el ingreso per cápita está representado por el promedio del Producto Interno Bruto, algo que se conoce como el PIB, que, bueno, el Producto Interno Bruto por habitante de una economía. También se le puede llamar renta per cápita o ingreso per cápita, es decir, son sinónimos de la definición del PIB, digo, del PIB per cápita. Bueno, vamos a explicarlo de una forma sencilla, que es el ingreso per cápita. Básicamente el ingreso per cápita es el ingreso promedio de un habitante de un país en términos generales, es decir, cuánto suele ganar un individuo en su país y comparar esto con las necesidades que tiene. Es decir, aquí tienes tu sueldo, vamos a ver si este ingreso mensual, es decir, es un ingreso mensual, vamos a ver si ese ingreso mensual que tú tienes sirve o hasta qué punto te alcanza para tus necesidades como persona. Es decir, ganas, no sé, el ingreso per cápita, un ingreso per cápita de 4,000 pesos al mes. Vamos a ver, ¿eso te sirve para comprar canasta básica? ¿Te sirve para sostener los gastos de tu familia? ¿Te sirve para abastecer los gastos de pagos de servicio? O sea, es un análisis entre lo que ganas mensualmente y hasta qué punto te sirve ese ingreso para vivir bien. Ajá. Ese es el ingreso per cápita. Son las ganancias por mes de una persona y compararlas con las necesidades que esta misma persona tiene. Ok, vamos con lo siguiente. Ahora, vamos a ver los países subdesarrollados. Bueno, no me acuerdo si lo dije en la clase pasada. Los países desarrollados son Estados Unidos, Canadá y Europa de Occidente. ¿Cuáles son los países de Europa de Occidente? Pues los que ya siempre se caracterizan o son nombrados. España, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, estos países de la zona occidental de Europa. Que bueno, ahorita que cuando veamos el tema de Guerra Fría en historia universal, pues les va a quedar más claro la diferencia entre Europa occidental y Europa oriental. Pero ya lo iremos viendo en la próxima sesión. Bueno, perdón. Países subdesarrollados generalmente tienen una deuda externa, tal como México, que le debe a Estados Unidos y a Europa. Tienen tecnología y ciencia incipiente, es decir, su ciencia y su tecnología es muy básica. Por ejemplo, en México, cuando recién inició la pandemia, se descifraron algunos aspectos del virus del COVID-19. Sin embargo, México no tenía la tecnología
para poder desarrollar una vacuna. Entonces, ¿qué pasó? Estos conocimientos del ADN del virus de COVID-19 fueron enviados a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, como sí tiene desarrollada su tecnología, tiene tecnología de punta, allá sí se pudiera trabajar avances para una vacuna. O sea, entonces vemos aquí como los países subdesarrollados no tienen la capacidad para desarrollar ciencia ni tecnología eficiente. Ajá. Muy bien, ¿qué otra cosa? Van a predominar las actividades primarias en los países subdesarrollados y la industria de transformación. Actividades primarias, como ya lo dije, el ejemplo de Zacatlán de las Manzanas, que te va a producir una industria de extracción y esos productos son, esta materia prima es enviada a países desarrollados para transformarse. Algo importante, también hay industria de transformación, es decir, hay actividades secundarias. ¿Por qué? Porque como ya les dije, los países desarrollados llevan su industria fuera del país, expanden sus dominios. Entonces, por ejemplo, va a llegar a México Coca-Cola y le va a dar trabajo a gente que vive en países subdesarrollados para que produzcan refrescos Coca-Cola. Pero ¿por qué llegan a países subdesarrollados? Fácil, porque la mano de obra en México es mucho más barata que la mano de obra en Estados Unidos. No es lo mismo pagarle a un empleado en pesos que pagarle a un empleado en dólares. Esa es la razón por la cual en los países subdesarrollados también hay industria de transformación. Pero bueno, básicamente la actividad predominante en México es hasta hace poco era las actividades primarias. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener también que va a haber una sobreexplotación de recursos naturales. No sé si han escuchado, existe un problema en México, se está acabando el agua potable, o sea, cada vez hay menos recursos en agua potable y eso es bastante preocupante porque quien está explotando el agua en nuestro país son industrias como refresqueras principalmente, Coca-Cola, Bonafont, familia PepsiCo, Peñafiel, o sea, todas estas empresas se están acabando los recursos naturales de México. Entonces, es importante ver cómo en países subdesarrollados como México se está llevando a cabo una sobreexplotación de recursos. ¿Qué otra cosa? Hay un crecimiento acelerado de la población. Permítanme, ¿hay algo en el chat? Nos dice Pamela, pues por eso mismo creo que se nos dificultó apagar el incendio en San Luis Potosí. Tiene que ver, sí tiene que ver mucho con la escasez de líquido. Las presas en México están pues, muy agotadas. No ha llovido como debe de llover, no sé si se han dado cuenta, pero no hay lluvias, está lloviendo muy poquito y pues las presas están en niveles críticos. Sí, justamente. Gracias, Pamela. Tiene que ver justamente con esto. El recurso está escaseando en nuestro territorio. ¿Qué otra cosa? Tenemos también un crecimiento acelerado de la población. Tenemos entonces aquí que en México no hay una educación adecuada en cuanto a una educación sexual. Con problemas se inculcan en México conceptos básicos del cuerpo humano en cuestión reproductiva por un sinfín de factores, por la cuestión por parte de partidos políticos que no quieren que haya una educación sexual en México, por la falta de recursos económicos para que en centros de salud se inicie una campaña de educación al respecto, una educación sexual, por la falta de conocimiento de métodos anticonceptivos y su uso adecuado, porque muchas veces se conocen los métodos, pero no se conoce la forma adecuada de ocuparse. Muchas veces no se sabe ocupar un condón. O sea, realmente son cosas muy preocupantes que se viven en los países subdesarrollados. También tenemos un bajo ingreso per cápita, es decir, los ingresos mensuales de la población, de un ciudadano, no alcanzan para sostener a su familia, no sirven para comprar la canasta
básica, ni nada de esto. Entonces es lo que caracteriza a un país subdesarrollado. Y bueno, también se encuentra mano de obra no calificada y desempleo alto. No está de más decir que México ha sido un país con una tasa de desempleo muy elevado y que sus obreros generalmente no están capacitados para el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces por la necesidad, la gente tiene la obligación de alquilarse en alguna empresa, en alguna industria, sin saber nada. Sobre la práctica van aprendiendo, pero como tal no hay una capacitación profesional por parte de la empresa. Es algo muy común en México. Muy bien, vamos con lo siguiente. Permítanme. Bueno, con esto ya vimos entonces las características de los países, de los diferentes tipos de países. Y vamos a pasar a la cuestión de las regiones. ¿Cuáles son las principales regiones agrícolas de México? Bueno, en el caso de México, vamos a tener que son 3 estados de la República que van a concentrar la mayor actividad de este tipo en nuestro país. ¿Cuáles son? Tenemos a Michoacán, tenemos a Sinaloa, tenemos a Jalisco, esos 3 estados de la República por parte del norte. Bueno, también Sonora. Y también vamos a tener a Chiapas en el sur. Chiapas es de los estados del sur que genera la producción agrícola. Tiene, por ejemplo, la selva Lacandona, que es una que es una selva bastante rica que sirve para la producción agrícola. También tenemos Veracruz. Justamente en el Golfo de México tenemos a Veracruz. Tenemos a México. Perdón, entendemos México como Estado de México. No nos referimos a Ciudad de México, sino a Estado de México. Ajá. Estado de México tiene, por ejemplo, la región de Amecameca, que es una zona bastante fértil para la región agrícola. No sé si han ido, por ejemplo, a Chalco o algunas regiones donde apenas se está construyendo. Hay mucha zona agrícola. También tenemos Guanajuato, que es un estado que produce mucho en cuestión agrícola. Muy bien, esos son los principales. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver las principales regiones ganaderas en México. Respecto a ganadería, pues igual tenemos a Chiapas. De hecho, los estoy poniendo en orden, de mayor a menor importancia respecto a la producción ganadera. El principal país ganadero en México es Chiapas, seguido por Veracruz, Jalisco, el estado de Guerrero en el sur, Guanajuato, Tabasco, que igual tiene mucha zona de tipos de selva. Zacatecas también es importante en este aspecto, y Nayarit. Les digo, les estoy poniendo los países de mayor a menor producción ganadera. De todas formas, estas diapositivas las voy a subir al rato. Me parece que ya las subí, pero de todas formas las voy a volver a resubir. Y bueno, las regiones de mayor producción pesquera. Vamos a tener básicamente todo el noroeste de México, que vienen siendo California, las 2 Baja Californias, tanto norte como sur, que es la principal. También vamos a tener Sonora, Sinaloa y Nayarit. Ahorita lo vamos a ver en el mapa. También hay producción pesquera, pero en menor cantidad comparada con la zona del noroeste, que viene siendo en la parte del litoral del Océano Pacífico. Es decir, desde Jalisco hasta llegar a Chiapas. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es decir, básicamente toda la zona noroeste es productiva en cuestión pesquera, pero el top 5 de los estados de producción de pesca son estos: Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Vamos con lo siguiente. Bueno, las principales regiones para la explotación forestal, para cortar árboles. Bueno, pues el estado por excelencia es Durango, es el principal estado
y se encuentra en el norte. Si se fijan, los tres son del norte. Durango es el principal el principal estado para obtener recursos forestales. En segundo momento tenemos a Chihuahua y tenemos también a Michoacán. De hecho, Michoacán tiene una reserva ecológica, que es la reserva de la mariposa monarca, que a pesar de que es una zona, área natural protegida, es muy explotada para la cuestión de la deforestación. Muy bien, vamos con lo siguiente. Aquí está justamente el mapa. Les dije que toda la región del noroeste de México sirve para la pesca. El noroeste es todo esto. También les recomiendo que, bueno, si no lo han hecho, revisen bien un mapa de la República Mexicana con nombres y luego compárenlo con uno sin nombres y se aprendan cada estado de la República. De verdad que les va a servir mucho para su examen, tanto en geografía como en historia, para que se ubiquen geográficamente hablando. De verdad, yo se los recomiendo como tarea. Vamos a tener la región de, ¿cómo se llama? El noroeste mexicano, que es todo esto de aquí, el llamado Golfo de California. Todo este litoral, el litoral son las costas, todo esto es la zona pesquera por excelencia. Sin embargo, bueno, pues aquí también les pongo una simbología de cuáles son zonas pesqueras con un punto azul. Justamente es aquí. Aquí tenemos una zona pesquera en la unión entre Baja California Norte y Sur y toda la región del Golfo de México. Digo, del Golfo de California, perdón. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Y bueno, de ahí la zona del litoral pesquero. Tenemos un punto muy importante aquí, a la altura de Guerrero. Ajá. En agricultura igual, tenemos como hay agricultura importante en Sonora, una zona importante en Guanajuato, tal como lo dijimos hace un momento, en esta parte de aquí. En Chiapas también tenemos agricultura, como lo dije. Y bueno, así sucesivamente. Ya ustedes lo verán en las diapositivas cuando las consulten o las revisen. Y pues bueno, con esto terminamos la presentación de ahorita. Ok, quería saber si antes de terminar hay alguna pregunta al respecto. Una, profe. Muy bien. Ok, en este caso, permítanme mandarles el formulario de asistencia para que lo llenen, ya saben, solamente con letra mayúscula y sin abreviatura. También les quería preguntar otra cosa. ¿Quieren que la clase que viene veamos, les dé una clase como la de ahorita? ¿O prefieren que revisemos un examen muestra para reflexionar las preguntas que vienen? ¿Qué prefieren? Una clase como la de ahorita. ¿Como la de ahorita? Ok. ¿Las demás están de acuerdo? Les digo también porque si quieren podemos hacer una clase, independientemente de la clase de hoy, les puedo dar una clase para revisar un examen. No sé qué les parezca. Aquí ya les puse el formulario de asistencia para que lo llenen. Ok. Examen. Ok. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a agendar una fecha para clase de revisión de examen o de reactivos en general. Permítanme, déjenme encuentro mi calendario. Tiene que estar por aquí. Ok, veamos. ¿Les queda bien? Es que soy en campaña de vacunación. A ver, espérenme. No sé si les quede el, el sábado. El sábado igual de 4 a 6. No, no, esperen. ¿El sábado de 2 a 4 pueden? Revisen. Ok. Ajá. Sería este sábado. Este sábado
Permítanme. Este sábado 8, ¿les queda? Sí. Ok, tú no puedes, Berenice. Ok, entonces sí, vamos a hacer algo. Díganme qué disponibilidad tienen de horarios para, para que la agendemos a modo de que lo puedan tomar todas, para que valga la pena también. O a ver, de 2 a 4, nada más tú no puedes, Jamie y Berenice. ¿Las demás sí pueden? ¿Los demás sí pueden? Mm, yo sí puedo, maestro. Ok. Ok. Fátima, ¿tú puedes? Ok. Jamie, lo que podemos hacer, eh, pues ya ves que estas clases también se graban. ¿Te parece si grabamos la sesión? Y, ok, vamos a ver qué ponen aquí en el chat. Ok, entonces, pues grabo la sesión y para que no te pierdas los contenidos. Vale, sí, de acuerdo, gracias. Ok, igual si tienes alguna duda, me dices y en la próxima sesión y las resolvemos. Sí, gracias. Muy bien, entonces así lo hacemos. Dejen de una vez lo anoto. Este sábado de 2 a 4 para nuestra clase. Ok. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas y ya llenaron el formulario, pues nos vemos el sábado. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ah, Adiós, maestro, buen día. adiós, Pamela. Cuídate. Brenda, ¿cuándo es tu examen? Ya dentro de 2 semanas, más o menos. ¿Qué día es en específico? Ay, no recuerdo. A ver. Mm, Sí, revísale para saber exactamente cuánto tiempo tenemos. sí, voy a revisar rápido. Ujú.
Es el 5 de junio. Perdón, estaba haciendo otras cosas. 5 de junio. Ok, mira, ¿para qué área, para qué carrera vas? ¿Qué área es? Es área 1. Mm, ¿me pasas tu guía para ver si vienen los temas raros que te dije que venían? A ver. Te paso aquí mi número de WhatsApp. No, Sí, sí lo tengo. ya lo tienes, ¿verdad? Ok, Ajá. para que me lo mandes y de una vez lo revisamos para ver si vienen esos temas todos raros. Perdón, me equivoqué. Es el 22 de este mes. ¿Ves? Ya te equivocaste, entonces sí es menos tiempo. Sí. am, Ok, ok. a ver, Pero, sí, igual pásamelo para sí. calcular. Ajá. Ya se está enviando. Ok. Sí, lo que pasa es que en algunos exámenes, bueno, al menos en área 3 y en área 2 viene una parte del temario sobre teoría de la historia. Entonces quiero ver si en el de área 1 también viene. Permíteme, ahorita ya Sí. se está descargando. Mm, mm, mm. ¿Para qué carrera vas? Voy para ingeniería en computación. Ok, muy bien. ¿Es de alta demanda tu carrera? Sí. ¿Está en CU o en FES? No, voy a presentar para la FES Aragón. Sí, tiene mucha demanda esa FES, Sí, pero bueno, no es nada imposible. El examen tampoco es tan difícil que digamos. El problema es que mucha gente lo solicita. sí, Pe- es el problema. Porque de hecho, este ya sería mi segundo año que voy a presentar el examen. Pero pues sí, no, no, el problema no es tanto el examen, es la demanda. Ujú. Oye, estoy viendo tu guía y Sí. básicamente el temario es el de Comipems. Sí, de hecho lo que estaba viendo, hice una comparación también con las demás guías. Ajá. Está un poco menos pesada en la parte de historia y geografía en esta área. Ujú, sí, justamente. Que geografía básicamente es una calca del temario. Sí, En el tuyo sí viene el área de geografía política, los nuevos países de Europa. Bueno, ese tema no viene en Comipems, pero igual vamos a mencionar. Um, ok, mira, afortunadamente en tu guía no viene estos aspectos de teoría de la historia como en otras áreas. Entonces, ujú, esa es una gran ventaja. Yo creo entonces que en sí no hay ningún problema, vamos a seguir trabajando igual. Y de hecho, también termina, miren, el tuyo no viene el aspecto de hacia el gobierno de Peña Nieto, cosa que en área 3 sí viene. Entonces, es una gran ventaja porque el tuyo termina con globalización económica y política. Bueno, eso ya lo vimos en geografía. sí, Pues básicamente terminaríamos con la caída del bloque soviético en el caso tuyo. ok. Y en historia de México, igual terminaríamos con política neoliberal. Sí, de hecho, sí nos va a dar tiempo de acabar el temario entonces.
En geografía, ahí sí no te garantizo que lo acabemos por lo último. Ah, ¿te gustaría que te diera una clase aparte? Pues sí, estaría bien. ¿Cuándo dices que sería el... A ver, vamos a ver cuánto nos queda. 22. El 22. Ajá. Nos quedan entonces 2 clases, así en grupo. Vamos a hacer algo. En la última semana, me dices qué día puedes para hacer la clase extra, ¿te parece? Ok, sí. Ok, igual para ver hasta dónde llegamos y qué temas faltaron, ¿va? Bueno. Ujú. Perfecto. Bueno, pues entonces así lo hacemos y nos vemos la próxima clase, ¿te parece? Ok. Entonces, este sábado nos vamos a conectar, ¿verdad? Ajá, de 2 a 4. Vale. Ujú. Bueno, entonces...